nos ha venido hablando de lo que es la realidad del ser humano de Dios, y todo lo que Dios ha hecho muchas veces ha sido para que el hombre vuelva a buscar su corazón a Dios. Así que nosotros en esta hermosa mañana estamos una vez más aquí para seguir aprendiendo, para seguir compartiendo esta hermosa verdad de Dios a vuestros corazones. Amén. Así que, pero antes de poder empezar, dile a tu hermano que está al lado, dile, eres una bendición donde quiera que tú vayas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a entrar a este hermoso tema de este libro de Apocalipsis, y hoy, esta semana, nos toca la iglesia de Filadelfia. Amén. Así que vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 7, por favor. Todos los que estamos ahí con nuestra Biblia, vayamos y miremos aquí este hermoso pasaje de la palabra del Señor en esta mañana. ¿Cuántos están convencidos que Dios les va a hablar hoy a su vida? Sabe que Dios les ama, ¿verdad? Amén. Dios les ama y Él siempre quiere hacer cosas maravillosas con ustedes. Dice la palabra del Señor en este hermoso pasaje de la Escritura: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Vamos a hacer una oración antes de poder iniciar este hermoso tiempo en el amor del Señor. Amén. Dice: Padre, te damos gracias porque todo lo has hecho tú. Por tu amor y misericordia hoy estamos delante de ti y podemos reconocer que nada somos sin tu presencia. Amado Dios, que esta palabra tuya sea trascendiendo a lo profundo de nuestro alma y aún a nuestro espíritu, de tal forma que corra hacia ese velo entre el lugar santo y santísimo, y permítenos conocer, entender, saber todas estas verdades que fueron ocultas de los sabios, de los entendidos, pero revelados a todos aquellos que aman tu nombre. Hoy estamos aquí, Señor, adelante, deseando cada día que seas tú guiándonos, que seas tú hablándonos, que seas tú fortificando nuestros corazones para vivir delante de ti en toda completa paz. Gracias te damos, Dios eterno, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dice la palabra, si hay algo que vamos a notar en esta hermosa iglesia de Filadelfia, es que tanto esta iglesia como la iglesia que hemos podido ver a Esmirna, estas son las únicas dos iglesias que Dios no le reclama nada. Si puedes recordar un poco lo que hemos venido hablando, no es como las iglesias anteriores, no es como aquellas que Dios sí le hace una reclamación muy fuerte por la forma como ellas habían llegado a desviarse de los principios de la palabra de Dios. Pero aquí esta iglesia, Filadelfia, como la Esmirna, no. ¿Y por qué? Porque es que no es una iglesia grande, es una iglesia chica, una iglesia donde muchas veces los miembros de este eran pobres, pero eran fieles a Dios.
Eran personas que se esforzaban a lograr alcanzar el propósito de Dios, porque Filadelfia es una iglesia que tiene un propósito en Dios, y un propósito considero de que esta es una de las iglesias que va a perdurar, va a permanecer aún hasta el inicio de la gran tribulación. Es ahí cuando se termina este periodo y la iglesia tenga que ser arrebatada, por la cual el mensaje que aquí el apóstol Juan nos habla es la necesidad y la importancia de entender por qué eres tú la iglesia de Jesucristo y cuál es el propósito de tu existencia en esta tierra y cuál es tu responsabilidad delante de Dios en el gran llamamiento que el Padre ha dado a todos aquellos que lo aman. Amén. Así que vamos a estar nosotros viendo estas verdades, porque si hay algo que tú y yo hoy más que nunca debemos entender es que tú y yo no estamos aquí solo para poder oír la palabra, sino que también estamos aquí para compartirla hacia otras personas que no conocen al Cristo de gloria resucitado. Amén. Por eso es que, hablando de la iglesia de Filadelfia, era la iglesia más joven de las 7 iglesias. Era la iglesia que había sido fundada por colonos provenientes de Pérgamo bajo el reinado del rey Átalo II. Y podemos decir que sinceramente el nombre que hace de esta iglesia algo maravillosa en sus términos, que significa la que ama a su hermano. Es la iglesia que entendió muy bien qué es el amor al prójimo. Pero podemos decir referente a estas verdades, es quién es el que ha aprendido a amar a su prójimo, si no es primero que aquel que ha aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Es tan difícil a veces poder ver personas que te amen de verdad, y muchas de ellas, ¿sabes por qué? Porque no conocen el amor de Dios. Si tenga que hablar yo del amor, pues déjame decirte que no es el mismo amor que tú tienes a tu padre, a tu madre, que es conocido como el amor filio. No es el mismo amor que tú tienes en el amor eros, que el amor erótico, el amor sexual. Estamos hablando que esta iglesia era conocida con el nombre de ¿qué? De Filadelfos, que significa en el idioma griego el que ha aprendido a amar a su hermano. ¿Y sabes por qué? Porque era una iglesia, aunque no era grande, repito, era una iglesia de oración, era una iglesia que caminaba cada día buscando la dirección de Dios, hacer la voluntad de Dios. Por eso es que era conocida así, era la iglesia que aprendió a amar a su hermano, era la iglesia que había entendido el propósito de Dios, era la iglesia que aunque no era fuerte y no era grande, pero estaba cada día agradándole a Dios en todo lo que hacía. Amén. Y esto es impresionante cuando nosotros vemos. ¿Por qué? Porque ella se movía bajo el amor ágape, el amor de Dios, el amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que no deja de ser, que no se cansa. Ese es el amor que esta iglesia de Filadelfia era llevada. Este es el amor que hacía que esta iglesia logre lo que verdaderamente es agradar a Dios, a pesar que a otras iglesias Dios no la trató como a ella. Y este es el tiempo en que tú y yo estamos viviendo. Amén. Estamos en la era del tiempo de la iglesia de Filadelfia, la iglesia que vendrá a Cristo, no solo tú, sino tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Cuánto creen esa palabra? ¿Por qué? Porque este es el tiempo donde Dios va a hacer cosas extraordinarias por amor a su nombre, en donde Dios va a darte la puerta abierta, los cielos abiertos, algo que de repente tú lo has oído, pero ¿cuánto has entendido? Que es cuando Dios te abre una puerta, cuando Dios te abre los cielos. Esto es algo que de repente hoy vas a llegar a comprenderle de tal forma que vas a saber que sin Dios nada podéis hacer. Filadelfia se fundó con un propósito especial, y aunque estaba ubicada en un lugar donde milita Misia, Lidia y Frigia, era una ciudad fronteriza. Esta es la iglesia que no se tuvo ninguna intervención en ella en cuanto a lo que es ser una iglesia militar.
porque había muy poco de peligro respecto a ella. La idea era más convertirla en una iglesia misionera. La idea era que muchas veces ella vaya y pueda compartir su idioma del griego a los habitantes tanto de Frigia y de Libia. Esta iglesia era tan misionera, era tan amor hacia el prójimo, que a donde iba siempre impactaba con sus mensajes, impactaba con la forma de cómo amaba al prójimo. Filadelfia desempeñó muy bien en su misión. Por el año 19 nos dicen que los indios ya habían olvidado su propia lengua, habiendo adoptado completamente la cultura del idioma griego. Para que puedas darte cuenta cómo es que esta iglesia impartía su amor, impartía su cultura, impartía su idioma. Esto es algo que solo va a pasar cuando hay gente que ha determinado salir de sus cuatro paredes y ir a otro lugar y compartirles las verdades del Señor. Así que vamos nosotros dándonos cuenta de algo muy importante en este aspecto, y algo que de repente vamos a tener que entender, que era Filadelfia el centro de la difusión de la lengua y de la letra griega en la región pacífica mediante métodos de penetración. ¿Qué significa eso? Era una iglesia que tenía mucho que enseñar, tenía mucho que hablar. ¿De quién? Del Cristo Jesús resucitado. Es impresionante poder ver y consolarnos a través de esta iglesia, porque la forma como Dios la trata a esta iglesia no es como la trató a Tiatira, no es como la trató a otras iglesias como a Sardis, no como a Éfeso. Porque es aquí donde vamos a darnos cuenta de que Dios la va a tratar de una forma tan especial que puede consolar tu corazón y mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque ella no era fuerte, déjame decirte, ella no era grande, pero aún con lo que tenía sabía tocar el corazón de Dios, sabía ministrar el amor de Dios, sabía agradarle a Dios en su forma de vivir. ¿Me dejó entender? Esta era la iglesia que de una u otra forma estaba siempre haciendo lo que le agradaba a Dios. Algo que tú y yo hoy en día tenemos que comenzar a hacer las cosas para agradarle a Dios, para establecer el propósito de Dios. A esto se refiere cuando el Señor le dice y le menciona que la puerta abierta que está delante de Filadelfia. Esto es lo que la Biblia describe, que cuando Dios te abre una puerta, Él te da acceso, Él te da el permiso, Él te da el respaldo, Él te da la seguridad y la confianza de que el Señor va delante de ti como poderoso gigante. Amén. Es por eso que esta iglesia de Filadelfia podía alcanzar a un pueblo, otro pueblo. ¿Saben por qué? Porque Dios iba delante de ellos, porque Dios iba con ellos, respaldando el mensaje, respaldando ese amor que mostraron hacia su prójimo. Por eso era conocida esta iglesia como la iglesia que aprendió a amar a su hermano. Ellos eran muy apegados a lo que era la necesidad de la gente. Ellos entendían muy bien que importante es que si Cristo no está en la familia, el hombre no puede ser feliz. Ellos entendían bien que si el hombre sufría es por la ausencia de Cristo en sus corazones. Es por eso que salían a llevarle el mensaje a través de su idioma, de su lenguaje. A través de eso ellos transmitían esta verdad, ellos compartían esta verdad. Y es aquí donde muchos de nosotros tenemos que reflexionar respecto a esta verdad. ¿Y sabes por qué? Porque si no estamos nosotros viviendo bajo el propósito de Dios, entonces estamos haciendo lo que Dios no nos llamó a hacer. Y seremos amonestados como la iglesia de Tiatira, seremos amonestados como la iglesia de Éfeso. Porque a ellos sí Dios les reclama, a ellos sí Dios es muy claro, le dice, tengo algo contra ti. Que le dijo a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Pero acá, esta iglesia Filadelfia se dice que su nombre significa el que ama a su hermano. ¿Y por qué? ¿Por qué era conocida esta iglesia Filadelfia con ese nombre? Era porque era una iglesia de oración, era una iglesia de comunión con Dios. De repente muchos de nosotros podamos decir, oh, pero es que no somos muchos, es que muchos no vienen a la oración.
No, es la forma como tú aprendes a amar a Dios. Cuando tú aprendes a amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, no importa si los que están allí van o no van a predicar a tu hermano. Tú lo haces porque sabes que Dios te ama y su amor es tan grande que su vida dio en la cruz para que tú también vayas y le digas al perdido que hay un Dios que lo ama y no quiere verlo en esa situación. Por eso que esta iglesia es reconocida a Filadelfia, porque sabía amar a su hermano. Aleluya. Oh, Dios es bueno. ¿Cuánto dicen amén? Cuando la Biblia describe que había una puerta abierta delante de Filadelfia, nos hace ver y comprender algo muy importante. Cuando nosotros vemos que ella había sido llamada para expandir la cultura griega, muchas regiones que estaban alrededor de ella, ahora les había dado la oportunidad de cumplir la gran comisión, el llamado de Dios que se le dio a esta iglesia, que te ha dado a ti y a mí, como dice la escritura en Mateo 28, y llevar el evangelio a toda criatura. Pero qué duro es poder tratar de hacer algo cuando no entendemos que si Dios no te abre la puerta, tú nada puedes hacer. Por ello, vamos mirando nosotros algo muy importante. Si bien es cierto, era una zona que aún podía verse los restos, dice la escritura, la historia también lo define, los restos de lava y ceniza volcánica, que era la erupción de un volcán muy antiguo, también tenía muchas características esta iglesia. ¿Sabes por qué? Porque tenía sus ventajas, era una tierra muy fértil. Filadelfia era un centro de una región que se dedicaba al cultivo de la vid. Era famosa por sus vinos. Y no solo eso, si miramos las ventajas que tenían ellos, si bien es cierto tenían sus peligros y aún los peligros habían sido que ellos lidiaban mucho con otras iglesias que no estaban dirigidas por Dios. No te sorprendas cuando encontremos dentro de los pasajes de la escritura que ella le dice, y hay algunos que se dicen ser judíos y no lo son. Pero yo los sacaré y haré que se postren delante de ti. ¿Sabes qué le está diciendo Dios? Hay otras iglesias que se dicen ser iglesia de Jesús, pero yo los voy a hacer que te reconozcan que tú eres mi amada. Yo voy a hacer que te reconozcan. Voy a sacar a la luz a este tipo de iglesia, porque no son mi iglesia, sino son sinagogas de Satanás. No nos sorprendamos de la forma como Dios va a llevarnos a poder comprender los peligros y la lucha que tenía esta iglesia. Y la lucha que tienes tú también cuando eres ignorante de la palabra de Dios. Cuando solo te conformas con solo un mensaje de domingo y no has tenido la osadía de ir y escudriñar la palabra y tratar de poder invertir en un diccionario, un comentario o de repente en otro tipo de instrumentos donde puedas adquirir mayor conocimiento. Eso es el riesgo más grande que uno puede pasar. Se nos dice que a la vez en el año 17 sobrevino un gran terremoto que destruyó a Sardis y a muchas otras ciudades que estaban alrededor. Este terremoto había sido una experiencia en un momento tan fuerte en Filadelfia, porque dice que estos temblores habían seguido durante muchos años. Esto me hace recordar lo que pasa aún en Arequipa, aquí no muy lejos. Allá tiembla unos 10, 20, 25 veces al día. De repente muchos de nosotros digan, pero, eso es normal. Yo le digo, yo estando allá, sí era para asustarse un poco, pero para ellos creo que se acostumbraron a eso. Pero yo puedo pensar un poco respecto a lo que pasó en esta ciudad, que vino un terremoto tan grande que destruyó Sardis y otras ciudades cerca, pero Filadelfia por la gracia de Dios permaneció y sus pobladores permanecieron en ella, pero a su alrededor de la ciudad, y los que quedaban dentro de la ciudad le decían, ustedes están locos, porque era tanto y constantemente las réplicas, si queremos decirlo de esta manera, que las casas quedaban agrietadas, algunas paredes caían. Y muchas veces la gente vivía en carpas, vivían en chozas, pero estaban allí.
en su alrededor de esta ciudad. Estaban allí perseverando. Incluso mucha gente que lo miraba le decía, Filadelfia, esa es la ciudad de los temblores, decía, va para allá. Allá tiemblas, prepárate, acostúmbrate, no te asustes. Eso es lo que te dicen cuando vas a Arequipa, ¿no? Vas a Arequipa, por si acaso, allá tiembla cada rato, no te asustes, te dicen, ¿verdad? Es lo que me dijeron a mí cuando yo estaba yendo por allá. Y eso me hace ver y comprender que sinceramente estos tipos de acontecimientos que pasó esta iglesia de Filadelfia lo llevaron a poder ver ese amor, esa fidelidad de la gente, del pueblo hacia Dios. ¿Por qué? Porque ellos podían irse a otro lugar, ellos podían abandonar el lugar, pero no, ellos permanecieron, ellos se quedaron allí, se quedaron a vivir dentro de ellos en situaciones de repente de no comodidad, pero ellos estaban unidos, ellos estaban allí perseverando en quedarse aunque la tierra tiemble. ¿Tú te imaginas eso, verdad? Algo que solo el verdadero amor nos puede llevar a ser fiel a Dios, nos puede hacer leales a Dios. Aquí es donde muchos de nosotros vamos a darnos cuenta de la situación que está pasando esta iglesia y de la forma como ellos vivían, porque la historia dice que muchos de ellos iban a sus casas, refaccionaban sus paredes, pero no pasaba mucho tiempo, otra vez la tierra temblaba. Y volvían las fisuras, volvían las rajaduras, y ellos tenían que salir huyendo, salvando sus vidas, y aunque temor y con temblor, ellos siempre estaban allí presentes. Ellos siempre estaban ahí perseverantes, aunque fueran en las calles, pero estaban allí en sus alrededores de esta ciudad. Los que habitaban en Filadelfia sabían perfectamente bien que era un pueblo muy hermoso. Y sin embargo sabían que tenían promesas muy hermosas para ellos. Si hay algo que podemos nosotros decir respecto a esta verdad, ellos estaban convencidos bajo esta verdad y sus corazones anhelaban mucho más, porque esta carta que podemos nosotros leer hoy, ellos también la conocieron y cogieron todas estas verdades. Si bien es cierto, a raíz de este gran terremoto que pasó esta ciudad de Filadelfia, esta iglesia de Filadelfia, el emperador Tiberio fue tan generoso con Filadelfia como lo fue con Sardis, que nosotros podemos darnos cuenta que Filadelfia es agradecida por el emperador de tal forma que recibió tanta ayuda que incluso le llegó a poner su nombre Neo Cesarea, o conocida como la ciudad de César. Es impresionante, y más tarde la historia nos dice que en la época de Vespasiano esta ciudad volvió a cambiar su nombre una vez más, y por gratitud por Flavio. Pues Flavio en verdad era el apellido del emperador Vespasiano. Es como poder ver que esta ciudad había sufrido tanto, que incluso registra diciendo que en cierto ninguno de los nombres que fue usado durante demasiado tiempo no le duró el nombre. ¿Por qué? Porque todo el mundo la siguió llamando Filadelfia. Pues los habitantes de la Filadelfia, y todos modos, sabían muy bien qué significaba recibir un nombre nuevo. Es impresionante poder ver nosotros en este aspecto de esta iglesia y la historia de ella, la forma como ellas perseveraron, la forma como ellos llegaron a establecer algo importante en el corazón de Dios. Por eso la historia nos aparece en estas líneas de esta carta, donde verdaderamente en la ciudad de Asia, que está ubicada, es Filadelfia la que recibe mayores alabanzas de parte de Dios, de un Cristo resucitado. Aquí nosotros vamos a iniciar vamos a empezar con el versículo 7 para darnos a llevar a comprender que sinceramente cuánto Dios quiere de esta iglesia obrar, y cuánto Dios quiere hacer de esta iglesia, que eres tú y yo, obrar en nuestra vida. Dice el verso 7, escribe el ángel de la iglesia de ¿qué? De Filadelfia. ¿Te dice quién?
El santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es impresionante poder ver cómo es que apertura la carta a la iglesia de Filadelfia y empieza y se presenta diciendo, escribe el ángel de la iglesia de ¿qué? De Filadelfia. Esto le dice, ¿qué dice la escritura? Santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra a ninguno abre. Ahora, puedes ver algo importante. Aquí podemos darnos cuenta que esta carta está escrito por el Cristo resucitado y está nombrado en 3 grandes títulos. Primero, dice, ¿qué dice esto? El santo. Después dice, el verdadero y el que tiene la llave de ¿quién? De David. El que tiene la llave de David. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia? Te está hablando el santo. Y este es un título que verdaderamente describe de Dios. Según el santo en el hebreo y el griego significa el que está separado, el que es diferente a los demás. Habla del santo que ha sido consagrado para Dios. Habla de alguien que está siendo apartado del mundo y separado solamente para ¿quién? Para Dios. Estamos hablando de que le está hablando a la iglesia es el santo de Dios. ¿Y por qué la Biblia empieza hablándonos, esta carta empieza hablando de la iglesia de Filadelfia, el santo? Porque le está diciendo algo muy importante. Le está diciendo de la forma como ella vive delante de Dios. Le está diciendo, yo soy el que te santifica, yo soy el que te justifica, yo soy. Y se está dando a conocer a la iglesia que es la que aprendió a amar a su hermano, la que aprendió a caminar bajo lo que es el amor agape de Dios. Le está diciendo, yo soy el que cada día aprueba todas las obras que tú haces. ¿Por qué? Porque esta es la iglesia sinceramente que aprendió a hacer las cosas que comenzaron a agradar a Dios. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de que es Jesucristo mismo, el santo, el que le está diciendo a este pueblo, soy yo el que va delante de ti. Si tú te das cuenta, la forma como se presenta a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardia, a la iglesia de Éfeso, no es lo mismo ahora que le está hablando a la iglesia de Filadelfia. ¿Y sabes por qué? Porque acá le está hablando de una forma muy importante. Le está diciendo, yo mismo soy Jesucristo resucitado. Yo soy el que venció la muerte, yo soy el que venció a toda potestad. Él se presenta en su carácter de santo, de justo, del que evalúa y pesa los corazones. Por eso le dice a él, yo soy el santo, el que habla contigo, yo soy el que hace todas las cosas posibles, yo soy. Aquí hay algo impresionante porque nos hace ver su primera persona, su primera naturaleza de Dios, en la forma como Él quiere que tú y yo aprendamos a adorarle, en la forma como tú y yo quiere que tú y yo nos acerquemos a Él en completa convicción de que Dios es un Dios que habita donde hay santidad. Amén. Por eso Él se manifiesta en esa primera persona de Él, el santo. Porque te aseguro que si esta iglesia fuera de una actitud diferente y tuviera santidad, Él no se presentara de esa forma. Él te diría, y te habla aquel que tiene la espada de doble filo en su boca, te diría de esa manera, pero no. Aquí viene Él a presentarse y dice, el santo de Dios. ¿Qué más le dice? Y se llama el verdadero, del griego, que vienen dos palabras para escribir lo verdadero, que es aletes, que significa, puede creerse sin vacilación, y aletimos, que significa real y auténtico. Te está hablando aquel que es verdadero, no es una copia, déjame decirte. Te está hablando alguien que te dice que es la vida, no que va a ser una vida. No, te está hablando Jesucristo mismo, no como una imitación de vida, sino te dice Él es la verdadera vida. Amén. Te está hablando, no es un título de divinidad, sino te está hablando la misma divinidad.
Amén. Te está hablando Jesucristo, que es la verdad, la realidad, el Dios vivo. Aleluya. Ese es el Dios que le viene ahora a presentarse a esta iglesia de Filadelfia y le está diciendo, yo, el Santo, habla contigo. Qué impresionante es poder comprender estas verdades, amados hermanos. Qué importante es entender cómo es que Dios viene a hablarle a cada una de estas iglesias. En esta oportunidad, tocante al tema de Filadelfia, Él mismo se presenta. Pero no como las otras iglesias, sino se presenta en su naturaleza de santidad, de verdadero. Y también le dice, como dice la Escritura, el que tiene la llave de David. El que abre, ninguno cierra, y cierra, ninguno abre. Estamos hablando de quién. Estamos hablando, por favor. La llave de David simboliza la autoridad. Jesucristo es aquel que posee la autoridad final. Estamos hablando de que nadie tiene que cuestionarle. Es el único que puede permitirnos entrar en la presencia de Dios. Por eso Juan 14:6, ¿qué dice la Escritura? De Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por mí. Está hablando, como dice Isaías 22. Es impresionante. Podemos ver nosotros a través del monitor lo que la Escritura dice, también hay hijo. Y sobre sus hombros pondré la llave de qué? De la casa de David. Dice, lo que él abra, nadie podrá cerrarlo. Y lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Oh, qué impresionante. ¿Sabe qué me lleva a entender cuando dice de la llave de David? Cuán importante es que tú y yo entendamos usar esta llave, la llave de la autoridad de la palabra de Dios, la llave. ¿Y cuánto si esta llave te abre puertas? ¿Qué significa cuando dice la Biblia y es el que abre la puerta y nadie la cierra, y el que la cierra nadie le abre? Significa que si Dios va contigo, no hay diablo ni religioso que puedan detener el propósito de Dios en tu vida. Amén. Por eso es importante nosotros definir esta verdad. Si bien es cierto, Juan 14:6 dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Es que no hay otra forma. No hay, esa es la única manera. Y algo que de repente muchos de nosotros no hemos llegado a comprender, que hay muchas puertas que muchas veces se van a abrir, pero el no conocer y el no entender cómo es que Dios está obrando en tu vida, puedes perder las bendiciones más grandes que Dios quiere hacer en ti. Y muchas de ellas están basadas en que qué importante es que esa puerta se abra, qué importante es que Dios te dé su autorización, qué importante es que Dios vaya contigo, qué importante es que Dios respalde la palabra tuya, qué importante es que Dios te respalde con prodigios, milagros y maravillas. Porque esto es lo que significa cuando Dios dice que cuando hablamos de que Jesús es la llave, porque la llave sirve para abrir puertas, déjame decirte esta verdad. Pero cuando esas puertas se abren, significa que tú tienes un respaldo absoluto del cielo hacia la tierra. Y esto nos hace ver algo muy importante. ¿Qué significa? Que Filadelfia era una iglesia fiel que guardó la palabra de Dios, la palabra de Cristo, no la negó. Y que los creyentes que habían soportado la oposición del mundo y habían resistido el adaptarse a las tendencias malas de otras iglesias que estaban a su alrededor, todavía perseveraban en la fidelidad a Cristo y en la verdad del Evangelio. Ellos estaban allí perseverantes, predicando la palabra a tiempo y afuera de tiempo, aunque no eran muchos, pero ellos estaban siendo fieles. Y aunque tenían resistencia, tenían lucha, déjame decirte, no solamente son personas que, bueno, van a la iglesia y predican, no, déjame decirte que también tienen lucha. Había gente que venían de otras congregaciones, que tenían otras doctrinas y trataban de confundir a la gente, pero ellos estaban fielmente anclados sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Debido a su perseverancia y fidelidad para con Dios, Dios les da una promesa a ellos. Dios les da una promesa. ¿Y sabe qué le dice? Que Dios les promete librarlos de la hora de la prueba. De la hora de la prueba. ¿Y sabes cómo lo dice?
te he abierto una puerta para que salgas a proclamar y a difundir mi palabra, porque hay muchos adversarios de la extensión de mi evangelio y ninguno de ellos ha podido impedirlo, porque esa puerta que abrí nadie la puede cerrar. Sé que había resistencia, sé que había posiciones como de repente muchos tú y yo no tenemos. Hay mucha gente que no le va a agradar que le diga la verdad, porque hay mucha gente que va a poder amar a Jesús, pero difícilmente va a poder amar a Cristo de la gloria. Hay gente religiosa que ama a Jesús, pero solo el que ha nacido de nuevo va a aprender a amar a Cristo con todo su corazón. Amén. Ahí es donde muchos de nosotros vamos a entrar a definir muchas verdades. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no entiendes qué importante que Jesús te abra la puerta y qué importante en saber cómo se abre esa puerta. Porque si hay algo que tú y yo nunca debemos olvidarnos es que la Biblia dice, sin mí nada podéis hacer. Sí, Señor. ¿Qué cosa tan dura es tratar de hacerlo tú a tu manera? ¿Qué cosa tan difícil es tratar de hacer tú en tus ideas, imaginaciones y deseos? Si no has aprendido a comprender que dice la palabra, por nada vos que esa paz no son, sino primeramente sean conocidas vuestras peticiones, ¿en qué? En oración. Dios nos enseña a que nosotros podamos usar la llave de la autoridad de la palabra, aplicado ¿en qué? Aplicado en la oración. ¿Por qué? Porque la oración del justo puede mucho. Cuando tú has llegado a comprender que a través de la autoridad de la palabra tú puedes abrir puertas de oportunidades, puertas de salud, puertas de gracia, de favor, de salvación. Todo eso es posible cuando tú entiendes que es la oración la llave que abre esas puertas de oportunidades, de misericordia, de milagro sobre cualquier situación que tú estés atravesando. Es importante que tú entiendas esto, que sin oración nada puede salir bien. Por eso la iglesia de Filadelfia entendió muy bien que importante es poner todas las cosas en oración y dejar que a través de la oración estas puertas se abran. ¿Para qué? Para que el mensaje llegue a su destino. ¿Para qué? Para que el mensaje toque corazones y el poder de Dios respalde lo que tú dices. Es entender que si tú has logrado abrir esa puerta con la oración, que es la llave de David, la autoridad de la palabra, entonces es Dios quien va a ir delante de ti como poderoso gigante. Amén. Es Dios quien va a respaldar cada palabra que tú dices, con su unción, con su presencia, con su autoridad, con su gloria, con sus milagros y sus maravillas. Cuando tú logras abrir esa puerta, es Dios mismo quien va contigo. Amén. Y cuando Dios va contigo, no hay pecador que resista al mensaje del Evangelio. Porque se cumplirá la palabra que dice, abre tu boca y yo hablaré a través de ti. Aleluya. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Gloria a Dios. Qué importante es entender que predicar el Evangelio, que tenemos que llevar este mensaje a todo el mundo para cumplir el propósito de Dios, como dice Marcos 16:15, ¿no? Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar este Evangelio a toda criatura. Filadelfia logró cumplir esta palabra, la hizo tan suya. Filadelfia comprendió la necesidad y la importancia que el hombre entienda que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él dio su vida para que tú vivas en Él. Pero eso no es solamente alguien que te lo declare. Necesitas meterte en la oración de la autoridad de la palabra y hacer que Dios vaya contigo para cumplir ese mandato que el Padre mismo mandó a la iglesia de Filadelfia y lo que nos manda a ti y a mí hasta hoy. Recuerda que esa iglesia está todavía en este tiempo ejecutándose. Les dije al inicio que esta es la iglesia que va a permanecer hasta el inicio de la tribulación. Dios nos ha abierto una puerta muy grande. Dios nos ha abierto una puerta muy grande para que no solo tú y yo seamos salvos, sino Dios nos dice, hoy quiero que seas salvo tú y tu casa.
y los hijos de tus hijos de tus hijos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Por ello, cuando tú vas a la palabra del Señor en Juan capítulo 10, verso 7 y el verso 9, te vas a dar cuenta de lo que verdaderamente Filadelfia había llegado a comprender. Cuando mira la escritura, Jesús volvió a decirles diciendo que 10, 9, 7. Juan capítulo 10, verso 7, por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Marquemos un momento allí y ten esta revelación en tu corazón. Cuando la Biblia dice, hablando el Santo de Israel, y yo he abierto una puerta para ti, Filadelfia. ¿Qué significa? Yo te he dado autoridad, yo te he dado permiso, es más, yo voy contigo para respaldar tu mensaje, Filadelfia. Yo voy a hacer milagro para respaldar el mensaje por cuanto has oído y has creído en mí. Yo voy a hacer que todas las cosas que he dicho se cumplan. Qué impresionante poder darnos cuenta cuando la Biblia dice, yo soy la puerta y el que entrare será salvo. ¿Qué dice el verso 9? Por favor, ayúdame allí, el mismo capítulo 10, pero en esta vez verso 9, yo soy la puerta y el que entrare por esta puerta, que yo soy, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Esta es la versión NBI porque la versión Valera tiene otro contexto, sinceramente. Pero nos vamos dando cuenta que estamos hablando, cuando decimos que esa puerta se ha abierto, estamos diciendo que Jesús mismo está delante de ellos cuando ellos predican la palabra. Es Jesús mismo el que está respaldando la palabra, es mismo el que está haciendo milagros, es mismo. Y lo impresionante es que cuando Él dice, yo abro la puerta, nadie la cierra, y cuando yo la cierro, nadie lo abre, significa que si tú no estás entendiendo qué importante es que esa puerta se te abra para que todo te vaya bien, no gastes tu tiempo entonces intentando a tu manera. No gastes tu tiempo, porque sin Dios nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Algo que de repente para muchos de nosotros ya no hemos vivido en una etapa. Cuando muchas veces de buen corazón hemos tratado de hacer las cosas y hemos olvidado que tenemos que orar para que Dios nos respalde, para que Dios sea el que abra esos momentos buenos, esas oportunidades, esas ocasiones donde verdaderamente las bendiciones son muy grandes de parte de Él para con todo su pueblo. Por ello es que Filadelfia puede entender claramente que esa puerta es Cristo mismo, que es Cristo mismo que dice, vamos, prediquen, yo voy contigo, yo respaldo. ¿Y sabes qué pasa cuando escuchas esa palabra? No hay brujo ni demonio que puedan detener el poderoso mensaje de Jesucristo. No lo hay. Cuando la iglesia entiende su tiempo y entiende que hay puerta abierta, que está Jesucristo mismo delante de ellos, listo y preparado para mostrar su gloria, su poder, su autoridad y respaldar el mensaje que sale de tus labios, no hay nada que te detenga, iglesia. Pero qué contraste tan grande cuando muchas veces nos damos cuenta que sinceramente se está haciendo las cosas en su fuerza. ¿Por qué? Porque no comprendieron qué importante es que esa puerta se abra. Porque la Biblia dice, y yo abro esa puerta, pero yo también cierro esa puerta y nadie la puede abrir. ¿Habrá algo que el hombre pueda hacer sin Dios? Porque si esa puerta está cerrada, no importa cuánto dinero gastes, no importa cuánto show haga, no importa cuántos días lo haga, si esa puerta está cerrada, no hay frutos, no hay resultados exitosos, es puro gasto de inversión. Pero qué duro es ver a veces cuando mucha gente no ha llegado a comprender la importancia de entender el tiempo, cuando esa puerta se abra, y no ha llegado a entender cuando esa puerta está abierta, el respaldo de Dios de una forma impresionante. Déjame decirte que no era una iglesia muy grande, les dije al inicio, recalco de nuevo, que ustedes puedan creer que esta es una iglesia que hacía campañas grandotes. No, es que era una iglesia que iba a llevar el evangelio de tú a tú, un evangelismo personal.
Pero cuando abrían su boca, cuando ponían la mano sobre los enfermos, cuando comenzaban a arrepentir, todas cosas milagrosas acontecían. Cuando esta iglesia cumplía su propósito. Y es lo que Jesús nos prometió, recuerden. Estas señales seguirán a los que creen en mí. No. Pero necesitamos entender que es la presencia de Dios que va con nosotros. Es la presencia de Dios que obra, el que toca corazones, el que hace volver el corazón del hijo hacia su padre y del padre hacia sus hijos. Dice Zacarías, cuando la puerta está abierta, es aquí donde ocurre salvación en tu padre, en tu madre, en tus hijos, en tus primos y en todo. ¿Por qué? Porque la puerta está abierta. Y esa puerta hasta hoy está abierta. Y te dice hoy, abre tu boca y yo hablaré a través de ti y conocerán los que están al lado tuyo que yo soy Jesucristo, vuestro Dios. Porque podemos entender también algo más respecto a esta puerta. Que la puerta también podría ser la oportunidad de que tú puedas pararte, llevarle el mensaje. Cuando miramos nosotros la escritura en Hechos capítulo 14, verso 27, podemos comprender una realidad muy grande. Cuando vemos primero a los primeros misioneros, hablando de Pablo y de Bernabé, informaron que en Antioquía había comenzado a acontecer algo importante. ¿Qué dice la escritura? Y cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había, ¿qué? Había abierto las puertas de la fe. ¿A quiénes? Qué importante es entender que Dios está respaldándote en lo que estás haciendo. Qué importante es entender que en tal lugar la gente tiene hambre y sed, y cuando tú le hablas ellos reciben a Cristo, y cuando tú le enseñas la palabra ellos tienen más hambre de Dios y trabajar donde Dios está trabajando. Echar semilla en buena tierra y no en tierra seca. Pero ¿qué pasa cuando a veces no entendemos eso, no? Muchas cosas acontecen y sinceramente son cosas que no favorecen a la iglesia. ¿Por qué? Porque se han perdido vidas, se han perdido muchas cosas porque no comprendieron que es Dios, es el que hace la obra en nosotros y no somos nosotros. A veces pensamos que es nuestra sabiduría, nuestra inteligencia. Déjame decirte que si Dios no redarguye al pecador de juicio y pecado y condenación, ese hombre no puede ser salvo. ¿En qué parte de la escritura crees tú que eres tu sabiduría, tu homilética, tu hermenéutica, la que hace que el pecador venga a Cristo? ¿En qué parte de la escritura dice que tú eres el que trae al pecador a los pies de Cristo? ¡Mentira! Es el Espíritu Santo el que redarguye el corazón del hombre. Él es el que le habla. Pero si bien es cierto, Dios quiere que tú hables. Si bien es cierto, Dios quiere que tú vayas. Porque tú eres el canal, el instrumento de Dios para alcanzar al perdido. Amén. No es que solamente tengas que orar y decir, bueno, ya oré por ese pecador. No, levántate, ve, tócale la puerta, predícale, háblale, enséñale la palabra, porque Dios va contigo. Aleluya. Amén. Él va contigo, tenemos que atrevernos a creer. Esta iglesia, a pesar que era pequeña, pero era fiel. Estaba en tiempo y fuera de tiempo predicando la palabra. Ella no se quedaba cómoda. Ella no miraba a su alrededor y decía, aquí somos pocos, porque ¿con quién me voy? No, levántate. Levántate, por eso dice la escritura que Dios mandó de dos en dos, búscate un idóneo por allí, un idóneo, y salgan a predicar. Este es el tiempo de la palabra del Señor. Por ello es que cada vez que nosotros vamos dándonos cuenta de que Dios los estaba usando como instrumentos para su obra y para su providencia, revelar su gloria y su poder a ese Cristo resucitado, ¿a quién? A los paganos, a los gentiles, porque fue ahí donde Pablo le dice, ¿a dónde fueron llevándola? ¿A dónde habían visto ellos que la puerta se había abierto? La puerta de fe a los gentiles. Y déjame decirte que no es el único lugar. Si miramos nosotros la escritura en 1 Corintios capítulo 16, verso 9, Pablo mismo nos habla acerca de la obra en Éfeso. Pablo mismo nos da a conocer. 1 Corintios capítulo 16, verso 9 dice, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra.
Quiero que veas la versión Valera 60, por favor, cámbiame esa traducción. RB 60. Porque se me ha abierto puerta, ¿qué dice? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los que Adversarios. Y esto es lo que nosotros estamos ahora comprendiendo mucho más, que cuando hay un evangelio verdadero, cuando hay un ministerio verdadero, muchos religiosos se van a levantar contra ti. Muchas iglesias, sinagogas del diablo son las que se van a oponer para que la verdad que esté en ti no corra con libertad. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso lo que estaba pasando. Se me ha abierto puerta grande y eficaz. ¿Qué significa? Verás, y muchos son los adversarios. Porque cuando tú llevas una verdad, muchos son los que se van a levantar contra esa verdad. Y es impresionante, ¿sabes por qué? Porque Pablo dice algo que nos hace ver que sin Dios nosotros nada podemos hacer. Nos hace ver que hay una lucha muy grande en las esferas espirituales. Y que si no estuviera Cristo a nuestro lado, hace rato hubiéramos fracasado. Pero Pablo entendía bien que tenía una puerta abierta. Que eso significa que Cristo estaba delante de ellos como poderoso gigante. Que Cristo estaba respaldando cada palabra que salía de su boca. Cada acción que ella hacía, Cristo iba respaldando con gracia, con favor, con bendiciones, con prosperidad, y todo lo que se hacía prosperaba. Porque cuando esa puerta está abierta, cuando tú haces la voluntad de Dios y tienes el favor y el respaldo de Dios, que es sinónimo de una puerta abierta, tú vas a ver todas estas cosas alrededor tuyo. Gracia, favor, bendición, milagro, veracidad, prodigios. Todo esto se hace realidad. ¿Por qué? Porque tienes una puerta abierta. Cuando miramos 2 Corintios capítulo 2, verso 12, podemos darnos cuenta también que cuando llegó Pablo a Troas a predicar el Evangelio de Cristo, él se dio cuenta de algo muy importante. ¿Qué dice la Escritura? 2 Corintios 2, 12. Podemos darnos cuenta de algo muy importante. Y cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió, ¿qué? Puerta en el Señor. Qué importante es darse cuenta que esa puerta está abierta. Cuando, sinceramente, es impresionante poder ver esta verdad. ¿Y cuándo se dio cuenta Pablo? Cuando estaba predicando el Evangelio a toda criatura. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos mantener ventajas contra Satanás y sus demonios si entendemos que Jesucristo va delante de nosotros. Sí, Señor. Podemos nosotros cambiar vidas, familias, ciudades, si entendemos que es su propósito de Dios, que tú prediques, que tú lleves el amor de Dios a sus corazones. ¿Por qué? Porque estás entendiendo que tienes una puerta abierta. ¿Qué significa? Que Jesucristo va delante de ti para respaldar todo lo que tú estás haciendo. Amén. ¿Cómo se dio cuenta el apóstol Pablo que había puerta abierta? Por el hambre de la gente. Por el respaldo de la palabra de Dios en lo que él decía, con milagros, prodigios, maravillas. ¿Cómo te das cuenta que tienes puerta abierta? Por el favor que hay en tu vida. Por la protección de Dios que hay en tu vida. Tú te das cuenta que estás en su perfecta voluntad. ¡Aleluya! Amén. Oh, qué impresionante es poder ver, sinceramente, que cuando hay oración, ahí es donde esas puertas se abren. Y ahí es donde tú y yo tenemos que trabajar. Si tú estás orando por una vida, una familia, ve, háblale ahora. Ya no solo ores, ahora ve, háblale. Aquí tenemos que fijar algo muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le dice algo muy claro a la iglesia de Filadelfia. Y le dice que el mismo Señor nos abre estas puertas para entrar a predicar el Evangelio, que también Él puede cerrarla.
¿Y cómo la cierra? Quiere decir que el corazón del hombre está duro, que se cierra en todo. El pueblo es indiferente, es apático, que el pueblo es un pueblo que no quiere nada, pero cuando la puerta está abierta hay hambre de Cristo, hay hambre del mensaje de la palabra, hay hambre de Él. Por eso el verso 7 nos dice algo importante: te habla el santo, el verdadero, que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bendito Dios. Qué impresionante es. Vamos al verso 8, dice: y yo conozco, ¿qué? Yo conozco tus obras. Esta palabra me encanta mucho. ¿Sabes por qué? Porque a veces esperamos que un hombre nos aprecie lo que hacemos. Esperamos un elogio de parte de hombres en lo que hacemos. Y olvidamos que hay alguien que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo conoce. Y la Biblia dice que cuando tú hagas algo, no lo hagas al ojo, sino hacerlo como para Él, Señor. Y dime que si tú lo haces para el Señor, de cierto te digo, que ya tienes tu recompensa. Porque no hay nadie que dé un vaso de agua a mi discípulo que no se quede sin recompensa. Y no hay nadie que le dé un vaso de agua a mis profetas y se quede sin recompensa. Oh, Dios es un Dios que recompensa a su pueblo. Cuando dicen amén. Y ahí es donde tú y yo tenemos que pasarnos, iglesia. Dice el verso 8: yo conozco tus obras aquí, que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué significa eso? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es una iglesia fiel. Es una iglesia fiel que, a pesar de las circunstancias, las adversidades y la escasez que pueda pasar, ellos no dejaron de hacer las cosas correctas. Ellos no dejaron de permanecer y esforzarse a hacer las cosas correctas para Dios. Por eso Dios le va a decir de una forma clara, le dice, tienes poca fuerza. De repente muchos diríamos, es que no somos muchos, ¿cómo voy a salir? No, eran pocos. Pero eran pocos que amaban a Dios de verdad. Amaban con todo su corazón al Señor. Por eso has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué significa guardar su palabra? Eran meticulosos en la doctrina de Cristo. ¿Y qué significa cuando dice no han negado mi nombre? No dejaron de predicar. No dejaron de hablar del Cristo resucitado. No dejaron de anunciarle al perdido. No pararon de anunciarle al necesitado ese poderoso mensaje de Cristo. No pararon ellos. Por eso la Biblia le dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque cuando tú llegas, tú niegas a Cristo. Cuando tú niegas el nombre de Cristo, cuando tú retienes el mensaje de salvación al necesitado, cuando tu boca se calla y no le predica al que está equivocado, cuando tú no sales de tu casa, de tu comodidad, para ir y buscar al que está pasando por circunstancias adversas, ahí tú estás negando el nombre de Jesucristo. Pero Dios le va a decir a esta iglesia, has guardado mi palabra. Eran gente que estudiaba la escritura como la iglesia de Berea, y era gente que salía y predicaba la palabra. Pero qué duro es ver hoy en día, iglesia, cómo es que muchas veces vamos a ver que Dios nos va a decir, has negado mi nombre. Y muchos dirán, pero Señor, yo nunca hice eso. Sí, te di oportunidades. Mandé personas que te contaron sus problemas, sus circunstancias, su adversidad, y tú te hiciste desentendido. No le hablaste de mí, no oraste en fe por él, ni siquiera clamaste en tu intimidad por su situación en la que estaba. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Se llama qué? Se llama ¿qué? Han negado mi nombre. Y de repente nosotros ni cuenta nos dábamos, pero la razón es que Jesús va a decirnos eso. Pero aquí le está diciendo a Filadelfia, dice, no has negado. Pero a alguno le va a decir, me has negado mi nombre. Wow. Qué duro es esto, ¿verdad? Acá hay una congregación que había pasado por una época de prueba, pero se había mantenido fiel en medio de las circunstancias. En medio de las adversidades, en medio de todo lo que pudo haber pasado, ella seguía fiel a Cristo. Ella seguía a Cristo, no seguía a hombre, no seguía de dominación, no. Ella
seguía fiel a Cristo porque había entendido que todo lo que tenía que hacer, tenía que hacerlo para el Señor. Tenemos que recordar algo muy importante, que Filadelfia constantemente era azotada por terribles terremotos. Ella no desmayó, ella no claudicó, ella dijo, ya, yo estoy cansado, ya estoy pobre, yo vivo en una choza, yo que voy a ir a hablarle a Dios, yo también necesito. Es algo que mucha gente dice, ay, pero yo qué voy a decir, yo no sé, yo no he estudiado. Háblale de lo que Jesús hizo con tu vida. Dale testimonio de la gloria de Dios que ha hecho en tu vida, de la forma como Él te trata. Háblale a la gente porque sepa que hay un Dios que tiene misericordia del perdido. Amén. Pero si nos callamos, porque creemos que no tenemos estudio y creemos que no somos buenos para predicarles, déjame decirle que si tú no hablas, las piedras hablarán por ti. Y no te va a gustar que esas piedras hablen, te digo. No te va a gustar. Porque cuando eso pase, tu oportunidad habrá pasado. Así que dile a tu hermano que está al lado tuyo, dile, ten presente esta palabra. Dile. Ten presente. Esta iglesia no vivió en sus mejores comodidades, como de repente tú y yo hoy lo tenemos. Buenas sillas, tenemos un lugar donde... Ellos lo tenían allí al aire libre, en chocitas, en carpa, en toldos, yo no sé, pero ellos vivían así y ellos estaban perseverantes, estaban constantemente allí, ellos estaban dispuestos sinceramente a morir por causa de Cristo, a no separarse de aquello que los hacía ser felices. Ellos estaban muy contentos de poder perseverar haciendo lo que sabían hacer. Déjame decirte algo que estudiando esta carta pude comprender. Que la única forma de permanecer fiel a Dios y la única forma de establecer el propósito de Dios es que tú y yo entendamos que si no predicamos a Cristo resucitado, no podemos tener la vida de Dios revelada en nuestros corazones. No. Es importante que nosotros vivamos entendiendo que estamos llamados y creados y predestinados para ser ¿qué? Hijos de Dios. Pero tenemos un propósito. Y el propósito es no que solo tú conozcas a Cristo. El propósito es que todos los que están alrededor tuyo lo conozcan. Tómate un tiempo, háblale a tu esposa, háblale a tus hijos, háblale a tu vecino, háblale a tu compañero de trabajo, háblale. Que aunque aparentan bien, que están bien, te aseguro que tienen grandes problemas dentro de sus vidas. Y ellos incluso nunca se darán cuenta que tú eres cristiano porque nunca te atreviste a hablar de Cristo. Verso 9, ¿qué dice la Escritura? He aquí yo entrego de dónde qué, de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué significa eso, iglesia? Voy a comenzar a fraccionar esto porque es importante que tú entiendas. Dice, he aquí yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué significa eso? Cuando dice yo te entrego, ¿qué es lo que está diciendo? Sinceramente podemos darnos cuenta que hay cristianos que no le sirven a Dios, sino le están sirviendo al diablo. Sí, porque la Biblia dice que, hablando Pedro, dice que vendrán los tiempos finales, dice, ovejas disfrazadas ¿de qué? De lobos. De lobos. Significa de que vienen hombres con apariencia ministros que aparentan ser de Cristo, pero son sirviendo a ¿quién? Al diablo. Con falsas doctrinas, con ambiciones, con motivaciones incorrectas. Y esto es algo que de repente se ve mucho en la vida, pero por falta de entender no han podido discernirlo. Pero dice la Escritura aquí que acá no la amonesta a Filadelfia como lo hizo a Sardis. ¿Por qué? Porque Sardis, ¿qué tenía? Sardis tenía a los nicolaitas. ¿Quién eran nicolaitas? Esos religiosos. Eran creyentes que venían a la iglesia y no se comprometían con Dios. Eran gente que verdaderamente no se sujetaban a la autoridad. Esos nicolaitas eran los que estaban en la iglesia y estaban en el mundo. Vivían, se parrandeaban, pecaban y venían a la iglesia, se arrancaban el pecho. Estos son los nicolaitas.
Son estos tipos de personas que el Señor lo reprende a Sardis. Pero aquí le está diciendo algo muy diferente a Filadelfia. Le dice, hay otros que se dicen ser judíos, que se dicen ser pueblo mío, que se dicen que tienen la verdad, pero no lo son. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que yo te los entrego a ellos de la sinagoga de Satanás. ¿Qué significa? De la iglesia del diablo. Gente con doctrina que viene y entra a las iglesias a robar, entra a las iglesias a arrastrar a la gente con doctrinas cerradas, consintiendo pecado, consintiendo inmundicia, y que para ellos está bien. Por eso la Biblia le dice, yo te entrego de la sinagoga de Satanás, de la iglesia satánica, a los que dicen ser judíos, a los que dicen que tienen la verdad, a los que dicen que caminan en santidad, y no lo son. ¿Por qué dice que no lo son? Sino que mienten. Dios mío, ¿cuántos que vienen a la iglesia y son mentirosos, ladrones? ¿Y por qué Dios lo dice que estos salen de las iglesias de Satanás, de la sinagoga de Satanás? ¿Por qué? ¿Y sabe quiénes son los que mienten? Son hijos del diablo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo es mentiroso desde el principio. A veces no comprendemos estas cosas y pensamos, ¡ay, mentirita blanca, pastor! Mentirita blanca. Abajo del infierno andan mucho con este tipo de personas. ¿Y por qué estas cosas suceden? Porque su vida es una mentira. Es una mentira, y la Biblia lo dice de una forma tan clara, que ellos sirven al diablo, no a Dios. Sardis tenía ese problema. Ellos tenían una vida sin compromiso. Ellos tenían una vida sin responsabilidades. Pero a veces nos vamos dando cuenta que en medio de la propia iglesia podemos encontrar estos ministros malos, que vienen solamente a robarse ovejas, a traer disfunción. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que ellos no son la iglesia de Dios? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que son iglesias del diablo? Dile que está a tu lado. Por sus frutos. Por sus frutos lo conoceréis, dijo el Señor, que sois la iglesia mía. Algo que de repente muchos de nosotros ni siquiera nos hemos puesto a pensar respecto a esto. Pero Dios les ha dicho, y te los voy a entregar de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios le iba a dar a la iglesia de Filadelfia discernimiento. Dios le iba a dar a la iglesia discernimiento para que ellos puedan darse cuenta de que hay doble vida en ellos, que en ellos no hay la verdadera salvación, sino que vienen camuflados, vienen con apariencia, vienen enjollados, solo para robarle al pueblo. Y Dios le dice, te voy a dar, Filadelfia, discernimiento, para que discierna cómo está su corazón, cómo está su mente de corrompida, y una vez que lo discierne, sácalo de ahí, sácalos. Porque la única forma de saber quiénes son de los que no son es con el discernimiento, iglesia. Y ellos son muchas veces pueblos que mienten. Juan capítulo 8, verso 44 habla de algo muy importante, de aquellas personas que hay mentira en su boca constante y no tienen ni temor a Dios. Y mira lo que la Biblia le dice a ellos cuando vamos leyendo nosotros en Juan capítulo 8, 44. Nos vamos dando cuenta de la realidad de la situación de ellos. ¿Ustedes son de quién? De su padre. ¿Quién? El diablo, Satanás, cuyos deseos quieren cumplir, que desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene la verdad, porque no hay verdad en él, y cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso y él es el padre de qué. Oh, mira lo que dice. ¿El padre de qué? De la mentira. ¿Y los que mienten quiénes son? Ajá. Así que cuidadito. Cuidadito. Tu hablar sea sí o sí o no o no. No prometas algo que no vayas a cumplir.
Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros decimos. Tenemos que tener mucho cuidado. El corazón de estos judíos no eran el templo del Espíritu de Dios, sino eran del espíritu de Satanás que opera en los hijos de desobediencia. Cuando tú vas al libro de Efesios capítulo 2, verso 2, te puedes dar cuenta cómo ellos son influenciados por el espíritu de este mundo. Y cómo se manifiestan y cómo se revelan, dice Efesios capítulo 2, verso 2. En los cuales andaban conforme a los poderes de ¿quién? De este mundo. Se conducían según el que los gobierna, dice, el que gobierna las tinieblas según el espíritu de ¿qué? Que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. ¿Ha visto cómo opera eso? La desobediencia te lleva a toda mentira. ¿Y por qué? Por el espíritu del mundo que está dentro de él. ¿Y sabes quién gobierna el espíritu del mundo? Satanás. Jesús dijo, ahí viene el príncipe de este mundo, lo cual no tiene nada de mí. Estamos hablando de Satanás. ¿Y por qué estas cosas pasan, pastor? ¿Por qué estas cosas se revelan a la vida de los hombres? ¿Por qué? Porque andan en la obra de la carne. Ellos no están tomando cuidado de la oración, ellos no están tomando cuidado de la santidad, ellos no están tomando cuidado de la importancia, de la necesidad de que vivir en la verdad de Dios. Ellos solamente se placían con el hecho de pensar que van a la iglesia y punto, pero no había justicia, no había santidad, no había verdad. Ellos son lo que la Biblia llama hipócritas, ellos son lo que le dicen a los fariseos, y muchas veces les habla y les dice sepulcro blanqueado. Si nos fijamos nosotros, este tipo de judíos son estos tipos de personas que siempre hablan mal de los siervos de Dios y siempre son los que están de una u otra forma persiguiendo a la verdadera iglesia de Jesucristo. Son aquellos que se atreven a difamar, a calumniar, a chismosear, a mentir y nunca hablan bien. Déjame decirte que estos son los que son influenciados por el príncipe de este mundo, son aquellos servidores de la iglesia de Satanás, son aquellos que de una u otra forma están siempre haciendo el escarnio a la iglesia de Jesucristo. Si bien es cierto, a ellas no le estaban buscando matar, pero habían otros enemigos que estaban a su acecho. ¿Por qué? Porque habían hombres buenos que estaban cada día esforzándose a hacer lo bueno, lo justo y lo recto ante los ojos de Dios. Por eso Mateo 23 podemos darnos cuenta nosotros de algo muy importante. Cuando miramos la escritura en el libro de Mateo, capítulo 23, versos 27 y 28, nos vamos a dar cuenta de algo. Dice, ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Que son sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos muertos y de toda clase de impureza. El 28. Así son ustedes, por fuera aparentan ser, ¿qué? Gente honrada, pero por dentro están llenos de ¿qué? Están llenos de hipocresía. Esto es lo más importante, esto es lo más impresionante que podemos ver nosotros a través de la Escritura, iglesia. De la forma como la palabra del Señor nos revela la situación real de esta persona. Porque tenemos que recordar algo, que el pecado, que por un pecado somos culpables de todo lo demás. Santiago lo dice, 2:10 lo habla. El Señor mismo nos vuelve a hablarnos y nos dice que la levadura es como los fariseos, que viene a ser la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía, iglesia? ¿Quién es un hipócrita? Es un hipócrita, es alguien que te dice a ti una cosa y después le dice al otro otra cosa. Es alguien que no hay verdad en su boca. Son como nubes sin agua. Un hipócrita son estos tipos de personas que no tienen el valor de decirte las cosas claras. Y solamente tratan de agradarte a ti y también agradarle al otro. Que hay vacilación en su forma de decidir las cosas. Y la Biblia le llama a ellos hipócritas. ¿A quiénes? A los fariseos. Por eso es que es importante definirnos. Que un fariseo es un hipócrita. Un hipócrita es alguien que no tiene la verdad en su boca, que vacila en sus pensamientos y decisiones, que agrada a uno y agrada a otro, pero en verdad no tiene ninguna definición en su vida. Eso es un fariseo, que también lo habla como pecado y levadura. Algo que de repente muchos de nosotros ni siquiera hemos llegado a entender. Pero qué poderoso es Dios cuando nos consuela y nos hace entender qué importante es vivir para un Dios vivo. Qué importante es dejar el pecado a un lado y dejar la hipocresía. Porque esto es abominación, esto es engaño, esto es mentira. Un hipócrita se vive así.
con engaño, mentira. Pero recordemos lo que son los labios. Recordemos que son los labios de los justos. Vamos al libro de Proverbios capítulo 12, verso 22. Mira lo que dice la escritura. Proverbios capítulo 12, verso 22. Márquenlo en su escritura, en la Biblia, ráyenlo, píntenlo, no sé yo. Pero estas palabras deben estar presentes en tu corazón. Dice la escritura, el Señor, ¿qué? Aborrece a los que son de qué? De labios mentirosos. Dile que está a tu lado. Pero se complace en los que actúan con ¿qué? Lealtad. Con lealtad. Eso es una versión NBI. Pásame la versión Valera, por favor. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dios se goza, se deleita con el que habla verdad, el que hace verdad. Pero con el mentiroso, a ese Dios lo abomina. Iglesia, a veces nosotros podemos tratar de querer confabularnos con alguien, pero no se trata de agradar a los hombres, se trata de agradarle a Dios. Amén. Gloria a Dios, amén. Aquellos que aparentan ser cristianos y lo niegan con sus hechos son llamados por el Señor hipócritas, fariseos. ¿Te das cuenta de eso? Amén. No seas doble vida, bien que está a tu lado. No seas doble vida. No seas hipócrita. Suena duro, ¿verdad? Pero eso tiene que definirnos, sacudirnos y reflexionar para hacer verdad en nosotros. El Señor abomina la hipocresía. Por eso es que le muestra a los fieles por medio del discernimiento quiénes son los que habían de venir con vestido de oveja, pero por dentro eran lobos rapaces. Mateo 7:15 lo da a conocer de una forma muy clara, para que tú y yo estemos alertas. Y en otras palabras, la Biblia también nos habla de muchas cosas claras. Dice la Escritura, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados ¿de qué? De ovejas, pero por dentro ¿qué son? Lobos rapaces. En otras palabras, podemos darnos cuenta de que Dios va a sacar a la luz todo lo que no es verdadero, aquellos que se dicen ser profetas y no lo son, y solo son manipuladores, y solo son charlatanes que usan la palabra para su provecho propio. Dios no va a sacar a la luz. Y aún dice la Escritura, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13, hablándonos aquí que a Dios nadie le puede engañar. Dice la Escritura, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13, bien que esperamos cielos nuevos, tierra nueva, según sus, en los cuales mora ¿qué? Segunda de Pedro 3, del 1 al 3, por favor, ayúdame allí. 1 al 3. Me fui muy lejos. Ahora sí. Carísimo, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales, mi amor, ese no es NBI. Le he puesto versión en las Américas. Ya dice, queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra, sigue el 2, recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de sus apóstoles, el 3. Ante todo, deben de saber que en los últimos días vendrán gente que gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofarán. Si tú puedes darte cuenta de esta verdad, acá hay algo muy importante. No solo estamos viendo iglesias de Satanás, sino que estamos viendo ministros de Satanás, estamos viendo templos, sinagogas de Satanás, cristianos servidores a Satanás. O sea, estamos hablando no solamente en un contexto de vidas, ministros, y también hablamos de iglesias que de una u otra forma trabajan en ese propósito. Y esto nos hace ver algo tan claro
que Timoteo nos advierte en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 5, nos advierte de lo peligroso que es si nosotros no nos quedamos anclados en la palabra de Dios y no tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra, corremos el riesgo de que seamos arrastrados por su mentira. 2 de Timoteo capítulo 3 verso 5, dice la Escritura: aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas, ni los busques, ni los llames hermanos, ni lo invites a tu casa. ¿Cómo nos damos cuenta de lo que son y lo que no son? Por sus frutos. Si van a la iglesia, cantan, alaban, danzan, pero míralo cómo mienten, cómo roban, míralo cómo pecan. ¿Qué dice la Biblia? Estos son que vienen como fariseos, engañan. Sus obras gritan más, sus obras gritan más que sus palabras. No hay cambio, no hay transformación. Siguen pensando en el mundo, siguen deleitándose en el mundo, y Dios no es el primero en su corazón. Porque a Filadelfia le dice, aunque no tienes muchas fuerzas, pero me ha sido fiel. A veces vimos decir, mucha gente dice, ay Señor, prospérame Señor, sálvame Señor, sálvame Señor. Y una vez que Dios le da todo, se avientan al mundo, a la inmundicia. Otro dice, Señor, sácame de este apuro, sácame de esta deuda, Señor, sácame de todo, Señor, yo voy a ser fiel. Y cuando Dios lo saca, se avientan al mundo. Es fácil pagarle a un brujo 1.000, 2.000, pero mira, cuando van a la iglesia, cuando van a su ofrenda, 10 soles. Y dicen que Dios es su Dios. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué contraste entre lo que dicen y lo que aman? Por eso Dios nos dice algo claro. No todo lo que me diga Señor, Señor, entrará en los cielos, sino todo aquel que ama a mi Padre. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Que muchas veces Satanás va a enviar muchas cosas en la vida de ellos. Y se va a enviar para atraer, de poco a poco, tratar de destruir la obra de Dios. Hay gente que te va a tratar de sacar de tus principios. Antes orabas, ahora van a venir personas, se van a juntar contigo, te van a llevar a hacer otras cosas y no te van a motivar a seguir orando. Antes te llevaba la palabra, antes buscabas a Dios, ahora te van a decir otra cosa. Antes te predicaban de un Cristo, te contaban testimonio de lo que Dios en su vida. Ahora te van a decir otras cosas y no lo que Dios quiere. Así sutilmente el diablo va a llevar a mucha gente, lo va a enfriar. Porque las palabras ociosas que dice la Biblia no edifican. Se puede hablar tantas cosas del mundo, horas y horas, y pregunto yo, ¿cuánto se puede hablar de Cristo? ¿Cuánto? 5 minutos, 10 minutos. Hoy qué aburrido. Hoy qué tal, cómo tuvo combate. Esto es guerra, al fondo del sitio. No te dejes arrastrar por ese tipo de gentes. Son fariseos hipócritas. Estos no tienen vida de Dios. Estos tienen una religiosidad en su vida. Y Mateo 24 nos advierte de no caer en el propósito de Satanás, de ser engañados. Y aunque su meta es arrastrar a todos los escogidos, porque seguirán falsos cristos, falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, dice, de ser posible, no dice es posible, pero su meta es aún a los elegidos. El diablo no va a parar, no va a descansar por sacarte de la iglesia. Te va a ofertar, te va a dar oportunidades mejores de trabajo, te va a dar oportunidades mejor de negocio, te va a dar mejor oportunidades para que tú te salgas de Cristo, para que te engañes, para que diga que eres próspero. Pero todo lo que el diablo quiere es alejarte, sacarte de la vida verdadera, sacarte del pan de vida, sacarte del lugar donde Dios te puso, donde está la vida que tú necesitas para hacer lo que Dios dice que tú eres. Pero vendrán muchas ocasiones, vendrán muchas oportunidades, te van a ofrecer a muchos lugares, sí, pero va a depender de ti. Si tú eres fiel a Dios, Dios te guardará de los tiempos malos. ¡Aleluya! Dios te guardará de los tiempos malos. Es tan duro y tan verdadero a la vez, porque esto lo he podido ver.
Cómo personas están en un tiempo están alabando, cantando, sirviendo a Dios, pero cuando vienen los problemas malos, mira cómo son los primeros que salen de la iglesia, cómo son los primeros que se desentienden de la iglesia, cómo son los primeros que verdaderamente no quieren nada. ¿Sabes por qué? Porque dice mi casa, mi carro, mi trabajo, es que necesito pagar esto, pagar el otro, y se olvida que Dios nos dice, mirad las aves del cielo que no siembran, no ciegan, pero alimento no le falta. ¿Acaso no queréis más que vosotros que estas aves? ¿Acaso aquel que te dio el cuerpo no te dará la ropa? ¿Acaso vosotros siendo malos no te dará lo que tú le pides? ¿En qué parte de la escritura no te ha hecho mostrar Dios su paternidad? Y yo lo que Filadelfia nos conforta, porque estas palabras nos tienen que llevar a nosotros a hacer entender. Y aunque no somos muchos, podemos ser fieles a Dios. Podemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Y estamos viviendo en ese tiempo. Este es el tiempo tuyo, dile a tu hermano que está al lado. Este es el tiempo, hermanos. Por eso que primera de Juan capítulo 2, versos 18 y 19 nos dice de esta manera para que tú y yo entendamos con claridad la necesidad, la urgencia, la importancia de vivir en esa verdad. Primera de Juan capítulo 2, versos 18 y 19. ¿Qué dice la escritura? Hijitos, queridos hijos, esta es la hora. Mi versión dice, hijitos, ya es el último tiempo, en la versión Valera 60. En la hora final, así como ustedes oyeron que el anticristo vendrá, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta que esta es la hora final. El 19. Aunque salieron, ¿de dónde? Y aquí me voy a detener un poco. Y aunque salieron de entre nosotros, a ver, con nosotros, de la iglesia. Estos anticristos salieron de la iglesia. Aunque salieron de nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. ¿Qué es lo que está hablando aquí esta porción de la escritura? Anticristo. ¿Qué es un anticristo? Es un infiel a Dios. Es alguien que está contra los mandamientos. Alguien que no quiere vivir en la palabra de Dios. Un anticristo es alguien que no quiere obedecer a la escritura. Es alguien que no quiere comprometerse con Dios, ser fiel. Qué impresionante, ¿verdad? Y que muchas veces esta persona está arrastrando a otras hacia la perdición. Cuando Juan dice, muchos anticristos ya se han infiltrado en la iglesia, se refiere a los supuestos creyentes que aman al mundo y sus placeres. Estos son creyentes que aman al mundo, sus placeres pecaminosos, y se refiere a los que transgiversan el evangelio y su mensaje andando aún en obras de la carne, haciendo que otros con mucha astucia y labia también se hagan indiferentes con sus actitudes y nieguen que son cristianos. Estos son seguidores y ministros de Cristo dentro y fuera de la iglesia. Esto es impresionante. Cuando tú miras, dice que ¿de dónde salieron ellos? De la iglesia. Exacto. Y Pablo lo dice de una forma muy clara. Recuerda que no solamente son los ministros de Satanás, son los que han tergiversado la verdad de la palabra, literalmente hablando, sino todo aquel que ande en las obras de la carne dentro de la iglesia, considerándose como un ministro de Satanás, por la razón que hemos sido aconsejados y advertidos, no juntándonos con ellos, y no se junten con ellos los creyentes que buscan ponerse contra los demás. Porque el diablo viene, ¿qué? ¿A qué viene el diablo? A matar, robar. Y si tú encuentras ciertas características en la iglesia de cristianitos que te están haciendo eso, déjame decirte que estos no son cristianos. Ellos quieren matar tu paz, quieren matar tu fidelidad. Cuando viene te dice, y tú le compartes por falta de conocimiento, le impartes tu problema, y ellos que dicen, oh, pero es un clavo, saca otro clavo, ser infiel, hazle lo más para que sienta. Qué consejo, ¿verdad?
En vez de ayudarte, lo que están haciendo es destruirte. Y el diablo usa así a esa gente. Destruye, mata, roba tu felicidad. Pero como son cristianos religiosos y no disciernen nada, fácilmente. Ándate que te pase allí el huesero, el chamanero este. Pasa que te pase el azufre. ¿Quién se lo dijo? Alguien que estaba aquí metido en la iglesia. Hemos perdido la esencia de la verdad de Dios. Hoy en estos tiempos la iglesia de Jesucristo está descarrilándose. Pero Dios nos habla hoy para decirnos, volveos a mí, aleluya. Amén, gloria a Dios. Volveos a mí. Por eso es que este tipo de creyentes están usados para manipular por el espíritu de engaño, de error, llevar a mucha gente desde un principio a arrastrarlos hacia su maldad. Ese es el trabajo que muchas veces Satanás va a hacer. Por eso que hay iglesias que se aconseja separar a estas personas, que no la tengan en bien, no lo dejan ni siquiera pasar a su casa. Porque qué bendición es alguien que tiene puras mentiras en su boca, alguien que sigue pecando, alguien que tiene doble vida. Porque cuando está con la gente del mundo se comporta como mundano, y cuando está con la gente cristiana se comporta como cristiano. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Fariseo. Un fariseo, un hipócrita, alguien de doble ánimo, alguien que no tiene decisión propia. Y Dios nos advierte de que nosotros tengamos cuidado. Y sabes muchas veces quiénes son esas personas que caen: los indoctos, los inconstantes, los que muchas veces ignoran la palabra. Segunda de Timoteo 3:13 al 17, por favor. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura para estar alerta? Porque si hay algo que tenemos que tener muy claro, es que lo que le está pasando a esta iglesia de Filadelfia es que, a pesar que ellas eran pequeñas, pero no se dejaron seducir por ellos. Ellos vencieron todo, pero Pablo nos está advirtiendo en estas cartas cuando dice: mientras que estos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Sabe qué? Búscame la versión Valera, por favor. Me gusta más la Valera y considero que la traducción en Valera que está en este verso es algo que tiene que estar marcado en tu Biblia. Mas los malos hombres, escucha, mas los malos hombres, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son los malos hombres? Mentira, engaño, robo, falsedad, hipocresía, pleitos, contienda y todo lo demás. Mas los malos hombres y los engañadores irán ¿de qué? De mal en peor. De mal. ¿Tú quieres girar con la gracia de Dios? No, señores. Dios no puede ser burlado. El hombre se engaña a sí mismo. Irán de mal en peor, engañando y siendo ¿qué? Engañados. Y siendo engañados. ¿Qué dice? Siguiente versículo, por favor. 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. El siguiente 15 hasta el 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dile que está a tu lado, ¿cuánto te conviene leer la palabra de Dios? Nos conviene leer la palabra, hermanos. Amén, gloria a Dios. Pero cuánto peligro hay ignorarlo, cuánto peligro hay dejarte arrastrar por gente que vive desordenadamente. En 1 Corintios 5:11 se nos advierte una verdad muy grande. Por eso aquí es donde tú y yo estamos siendo preparados para estar alertas. ¿Qué dice la Escritura? Más bien os escribí que no os juntéis ¿con quién? Con ninguno que llamándose ¿qué? Hermano. ¿Fuese qué? Fornicario
avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con él tal ni aún comáis. Porque las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. ¿Te imaginas tú? Ah, no, es que es una fiesta nada más. Nada más. Un vasito nada más. Un vasito nada más. Ah. Así le dijeron a Eva. Seréis dioses. Qué mentira tan grande, ¿verdad? ¿Cuánto hemos olvidado lo que la Biblia nos ha enseñado hablando Jesús, que una poca levadura leuda toda una masa? Porque la levadura verdaderamente fermenta. No importa que la masa sea poco, pero metes otra masa encima, todo se echa para atrás. Por eso que la Biblia dice, no te juntéis. ¿Sabe qué significa la palabra no juntéis? Que no te juntes con estos tipos de hombres que tienen esta característica. Y la grande la característica: fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. No te juntéis, ¿qué significa? No te mezcles, no te unas ni en pensamiento, ni actitudes, ni idea, ni conversación. Estos tipos de hombres llamados, ni siquiera te junte con estos tipos murmuradores, estos que hablan mal, estos que maldicen, que mienten, estos que enseñan cosas raras, estos que no tienen compromiso con Dios. Estos lo que están viviendo son vidas contaminadas. Con ellos ni siquiera te junte, ni le digas amigo, ni venga a mi casa. ¿Sabes por qué? Porque estos son los anticristos que están a la casa a destruir los reinos que Dios hace. Qué tremendo. A veces nosotros ignoramos estas cosas. Cuando tú vas a la Escritura, en Efesios 5:18, te vas a dar cuenta de algo mucho más todavía. ¿Y qué es lo que dice en Efesios 5:18? Te vas a dar cuenta de esta verdad. No os embriaguéis con qué, en la cual hay, antes bien, ser lleno del Espíritu. Este es el consejo de Dios para ti. Esto es lo que Dios te dice. Que si hay un pueblo que vive en la santidad, Dios es que le está demandando en su forma de vivir un cambio. Y le está diciendo y le está haciendo recordar que no se dejen arrastrar con los que ya están muertos. No te dejes arrastrar. Esta es una carta de exhortación que se le está dando a esta iglesia. Que se cuiden de las falsas doctrinas, de mandamientos de hombres, los cuales invalidan la ley de Dios, como dice Marcos 7:9. Le está diciendo algo muy claro, nos está exhortando que nos esforcemos cada vez más a escudriñar la palabra conforme está escrito en la palabra y vivamos en ella, que no seamos engañados, que no seamos arrastrados, que tengamos mucho cuidado con las cosas como vivimos delante de Dios. Por eso dice la Escritura, escudriñar las Escrituras como mirando que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñarla, leerla mañana, tarde y noche, porque hay un peligro muy grande. Alguien podrá venir, te va a arrastrar, te va a decir, oh, allá en esa iglesia hace el milagro, por eso maravilla, ándate, porque hay mucha gente que sigue, y mira cómo están, perdidos, esquizofrénicos, endemoniados, porque ya caminan bajo el espíritu de error, ya no saben distinguir qué es lo verdadero de lo falso. Ya no tienen capacidad de discernimiento. Ahora vienen hablando y anunciando cosas que están contra los principios de la palabra. ¿Por qué? Porque se fue a un lugar donde ese espíritu de error los envolvió. Qué tremendo. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué dice la Escritura? Por cuanto has guardado y obedecido mis mandamientos y has mantenido fiel y firme en la sana doctrina, la cual he puesto con tantas dificultades, persecuciones, he exigido a ti con paciencia que has podido sostenerte de mí. ¿Qué dice Dios? Le da esta promesa a todos aquellos. Yo te guardaré y te protegeré de la hora de la prueba. ¡Wow! ¡Qué promesa tan grande! Esta es una promesa que le hace Cristo a Filadelfia. Aquellos que en verdad han creído en Él, que andan bajo la guianza del Espíritu Santo. Los que una vez se unieron y aún permanecen fieles, como dice Juan 15, Romanos 8, 9,
al 14. Los que han muerto al yo y los que han permitido que Cristo vive en ellos, como dice Gálatas 5:20. ¿Qué dice Gálatas 5:20? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué más? Y lo que vivo en la fe, ¿lo vivo qué? ¿En qué? Lo vivo en la fe del Hijo del Hombre que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Y Dios le ha prometido a esta gente que ha aprendido a amar a Cristo sobre todas las cosas. Dice, yo te guardaré de la hora de la prueba. Dios va a probar al mundo y a los que están en ella. Pero Dios le dice a su iglesia, yo te voy a librar. Yo te voy a guardar de ese día, de ese momento, cuando venga todo esa calamidad, cuando venga todo ese desastre. Por cuanto eres fiel y has permanecido en mi palabra, yo te voy a guardar. Por eso no es en vano tu fe, por eso no es en vano tu santidad, por eso no es en vano tu justicia, por eso no es en vano tu integridad, por eso no es en vano vivir la palabra, obedecer a la palabra. ¿Y por qué? Porque cuando vengan los problemas, Dios te va a guardar, iglesia. ¡Aleluya! Esa es la confianza que tenemos para con Dios. Aunque la tierra tiemble, no te verán lo que son las malas noticias. Y lo hemos podido ver. Donde ha habido un justo orando en la pandemia, Dios los ha librado a todos. Aleluya. Donde ha habido un justo, pero el problema empieza cuando no es así. Y es importante que nosotros lo tengamos que decir en esta verdad. Dios nos va a guardar en los momentos más difíciles que van a venir sobre este mundo. Podríamos decir que la prueba por la cual un cristiano será probado será en medio de la persecución, del rechazo, de la burla. Muchas veces van a venir eso, van a venir en estos últimos tiempos muchas cosas, persecución a la iglesia, prohibición del cristianismo. Van a venir y Dios te dice, yo te voy a librar, yo te voy a guardar. ¿Por qué? Porque es necesario que seamos probados. Dile a tu hermano que está al lado, es necesario para ver quién está contigo, si es Cristo el verdad el que está contigo o es el espíritu de este mundo. Porque dice Lucas capítulo 17, 1 y 2, vamos aquí, vamos a verlo. ¿Qué dice Lucas capítulo 17, verso 1 y 2? Jesús dijo a sus discípulos, es imposible es que no vengan ¿qué? Tropiezos. Mas hay de aquel por quien viene. Verso 2. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. En otras versiones esta palabra se dice, hay de aquel por quien vienen tropiezos, hay por quien viene el tropezadero. Eso nos está hablando que si te dejas usar por cualquier obra de la carne, hay de ti. Hay de ti. Jesús fue probado aquí en la tierra y demostró que era genuino. ¿Sabes por qué? Porque la única forma de definir que tú eres un verdadero cristiano es cuando te meten a prueba. A prueba. Ojo, no te digo a tentación, porque Dios no puede tentar a nadie. Ni Él se ha tentado. El único que tenta es el diablo. Y lo que tú estás pasando es una prueba. Dios va a probar tu amor, va a probar tu fidelidad, va a probar tu lealtad, va a probar tu integridad. Él te va a probar para ver si Él es el que está. Por eso dice todo, no, yo te llevé al desierto para ver, para probarte, para verte que había en tu corazón si ibas a maldecirme o ibas a bendecirme. Esto pasa cuando te vienen las enfermedades. Eso pasa cuando viene la escasez, eso pasa cuando viene la crisis financiera, eso pasa cuando vienen los problemas en la casa, eso pasa cuando muchas veces las cosas no te van bien. ¿Y sabes qué? Dile que está a tu lado, es una prueba. Pero qué pena, qué duro es ver que cuando estas cosas vienen, ¿qué hace la gente? Se va, se aleja de Dios, ya no ora, ya no lee la Biblia, ya no bendice, ya no predica, ya no hace nada. Y cuando verdaderamente la prueba es ¿para qué? ¿Para matarte? ¿Para destruirte? Dile que está a tu lado. Las pruebas son para llevarte a otro nivel. ¿Acaso te olvidaste cuando estabas en el colegio? ¿Para qué te daban pruebas? ¿Para qué te examinaban? ¿Para qué? Para llevarte a otro nivel, a otro grado, a otra sección, a otro nivel de estudio. Para eso son las pruebas.
Y lo que la Biblia nos habla es que estas pruebas son para llevarnos a un nivel mayor de madurez, a un nivel mayor de revelación, a un nivel mayor de santidad, a un nivel mayor de justicia, a un nivel de gracia para con Dios. Las pruebas son tu bendición. Amén. Pero me va a decir, pero duele. Claro que duele. Pero si te buscas en Dios, si te refugias en Dios, vas a ser consolado. Amén. Amén. Ahí estamos, aleluya. Por ello nunca debemos nosotros tomar las cosas a la ligereza. A veces las pruebas pueden venir de la persona que menos esperas. Tu hijo, tu marido, tu mujer, tu suegra, tu suegro, tu cuñada, el del mundo, el de la tienda, el trabajo, tu jefe, tu compañero, el mototaxista, el que pasó con bicicleta. Vienen de muchas formas. Las pruebas vienen de muchas maneras. Pero a veces como no tenemos el temor de Dios, somos tan ligeros y comenzamos a maldecir, y comenzamos a difamar, y comenzamos a traer a pleito, y comenzamos... Lo mejor a veces es... ahí nomás, ya. Porque para pelear se necesitan dos. Y si tenemos revelación y discernimiento, mejor dejamos ahí las cosas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por eso dice Dios, bienaventurado aquel que no sea hallado en pecado. Dice 1 Pedro capítulo 2, verso 22. Vamos a leerlo, por favor. Y vamos a ir hablando referente a esta verdad que es cómo es que Dios nos prueba. Porque es lo que va a venir en estos tiempos. Tiempos malos, difíciles. Vas a tener experiencia de cosas que de repente nunca lo viviste. Que va a ser motivo de que te enojes, te amargues y que tu carne salga a fluir. Pero recuérdate, di, gracias Señor, me estás probando. No importa si tengas que perder dinero, no importa que si tengas cosas materiales, di gracias Señor. Gracias Señor. Amén. No importa que si tu suegra tiene que irse, amén Señor, amén. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Lucas 17:1 dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. En 1 Pedro dijo usted. Aleluya. 1 Pedro. 1 Pedro 2:22, hijo. Sí. Esa versión me gustó. Dice, el cual nos hizo, ¿qué dice? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño, ¿dónde? En su boca. Qué tremendo. Estamos hablando de quién? De Cristo. Estamos hablando de alguien que cuidó mucho lo que decía. Estamos hablando de alguien. Hebreos 4:15 también vuelve a hablarnos una vez más para poder llegar a comprender esta verdad a un nivel de profundidad. Ok. Porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecerse de nuestras sino que uno que fue tentado en todo según nuestra, pero sin. Díganme ustedes si no se puede vivir en santidad en medio de la prueba, en medio de la tentación, porque acá hablamos de la palabra tentación, pero fue íntegro. Fue íntegro, algo que Dios nos enseña hoy, nos habla y que podemos vivir agradándole a Dios. El verdadero cristiano está unido a Cristo y es un imitador solo de Cristo y no del mundo, pues lo contrario sería llamado un creyente mundano. Unidos a Cristo somos más que vencedores, dijo Romanos capítulo 8:37. Los que son de Él oyen su voz y les siguen, dijo Romanos 8:7. Son aquellos que lo obedecen, se sujetan al control del Espíritu Santo. Estos recibirán la vida y no perecerán jamás y nadie los arrebatará de su mano, dijo Juan. Eso sí, Juan capítulo 10, versos 27, 28, le dice a aquellos que son fieles, le dice a aquellos que permanecen, a aquellos que están escondidos bajo las alas del Dios omnipotente, aquellos que han puesto la palabra de Dios sobre todas las cosas. Juan capítulo 10, verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, aleluya. Dile, el Señor te conoce, dile aleluya. El Señor me conoce, aunque estás en pierna petriquebrada, pero Él te conoce, aleluya. Verso 28. Y yo les doy mi vida eterna, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de dónde. Oh, mira qué promesa tan hermosa que el Señor te da, que el Señor nos da hoy en esta hermosa hora, para enseñarnos a comprender
quién es Él. Por eso esta promesa de protección es grande. Cuando nosotros miramos en Mateo 28:20, que Él guardará, dice, el que guarda sus mandatos y enseña será protegido por Él todos los días hasta el fin del mundo. Mateo nos enseña y nos hace recordar esta promesa de tal forma que cuando miramos el Salmo 91 es una promesa muy grande. ¿Por qué? Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué más dice? Será librado del lazo del cazador, caerán a su lado 1000 y a su diestra, dice, más no llegará nada. A sus ángeles se mandará cerca de ti. Sucesivamente el Salmo 91 nos habla y nos enseña de los cuidados que tiene Dios para contigo y para conmigo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén, gloria al Señor. Porque cuando dice la Biblia y Él nos librará de la hora de la prueba, también puede referirse a algo muy importante, dejándonos llevar bien hasta este punto. Nos habla de que el Señor sinceramente nos va a librar de todo lo malo, de todo aquello que ha determinado hacer con el mundo. Él nos va a librar. ¿Y cómo nos va a librar? Déjame decirte que a la iglesia le va a librar antes que vengan estas cosas. El Señor se la lleva, aleluya. El Señor la arrebata, el Señor se la lleva a su presencia. Si hay algo que podemos nosotros decir, que Dios viene a buscar una iglesia verdadera. Él viene a buscar una iglesia que está sin arrugas, sin mancha. Él viene, ¿para qué? Para que no pase por todas estas cosas que habló Daniel capítulo 12, verso 1. Y libraba de la gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo, pero Mateo 24:1 nos dice que viene por ti y por mí, aleluya. Amén. ¿Cuántos estamos listos? Amén. Porque la iglesia va a ser retirada de esta tierra, déjame decirte. Y esto es porque es el inicio, una señal de inicio de la gran tribulación. Y la razón por la que te vas para arriba es porque va a ir arriba una gran celebración y se conoce como la boda del Cordero. Y esto va a durar por 7 años, las cosas que acontezcan aquí en la tierra. Qué tremendo, iglesia. Tenemos que escuchar esta palabra, tenemos que entender esta palabra. Verso 11, de aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entiende, iglesia de Jesucristo. Esta carta se la dio a los filipenses. Se lo dio a la iglesia de Filadelfia y nos la da hoy a ti y a mí. El que persevera hasta el fin no va a perder su corona. Dice la Biblia, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Amén. Qué promesa tan hermosa podemos nosotros ver. Qué promesa tan extraordinaria podemos ver a través de esta iglesia. Es confortante porque nos enseña el gran amor de Dios para su iglesia, para la que está arraigada en la palabra, para la que está escondida bajo sus alas. Le dice, yo te voy a librar de los momentos difíciles. Sé que no tienes mucha fuerza, pero has permanecido. Es un consuelo muy grande que encontramos en esta iglesia, lo cual no lo hemos visto en las iglesias anteriores. Pero esta iglesia nos conforta. ¿Sabes por qué? Porque tiene unas promesas muy grandes que son no solo para ella, para ti también. Porque esta iglesia, el tiempo de esta iglesia todavía sigue hasta hoy. Sigue. Y si esas promesas están allí, hagamos lo bueno, hagamos lo justo, hagamos lo recto. Amén. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por todas las cosas que Dios está haciendo.